Mladen, estamos con Mladen Yopo en su casa que nos ha recibido al Maipo para conversar acerca de el nuevo orden internacional, los desafíos que el país va a tener, Chile en particular, y ahora en esta coyuntura que nos tocó, que es lo que ha conmocionado a la comunidad internacional, este, esta incursión de Estados Unidos en Venezuela. Gracias, Mladen, una vez más. Y queremos partir primero, antes de tocar la coyuntura particular, que no es tan coyuntura tampoco, pero es cómo tú ves cómo fue el 2025 y cómo se viene el 2026 a nivel global. Bueno, gracias por venir a mi casa, digamos, y un gusto estar con ustedes. Veo un poco el mundo distópico, en lo que se llama una distopía, a diferencia de la utopía, es lo contrario, evidentemente. Lo veo porque en el fondo hay una incertidumbre muy grande por las distintas cosas que están pasando, guerras que en el fondo no terminan, no tienen sentido, como el caso de la guerra de Ucrania, o el tema de Gaza, por ejemplo, el genocidio de Gaza, la guerra de Sudán, por ejemplo, que nadie habla, pero que hay más de 150.000 muertos, 12 millones de desplazados, una guerra de África, muy poca gente se preocupa, para decir la verdad. Veo en general un mundo lleno de conflictos y donde empezamos a encontrar liderazgos que no están respondiendo a esos conflictos, más bien se han tribalizado y han buscado un poco políticas de acuerdo a intereses muy particulares, muy individuales, sin tener una visión global. Y eso ha debilitado lo que son las estructuras en general internacionales. No solamente Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, digamos, que en el fondo hace tiempo que viene guateando con el concepto del derecho a veto que tienen los 5 países supuestamente vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que en el fondo no dan cuenta de la complejidad del mundo actual. Pueden haber 150 países que votan una medida y basta uno en el Consejo de Seguridad para que no se cumpla. Si no hablo en otras organizaciones, en una serie de organizaciones que se fueron creando a lo largo del tiempo, que incluso responden un poco a esta concepción capitalista del mundo, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, con las medidas, ¿no es cierto?, que ha tomado arancelarias unilaterales que ha tomado el presidente Trump desde que llegó a la Casa a la Casa Blanca. ¿No es cierto?, elementos o medidas fundamentales, digamos, dedicados a lo que permite la convivencia pacífica entre las naciones, que es el derecho internacional, donde son normas de alguna forma que se rigen para todos, con de alguna forma ataque que ha tenido el presidente Trump, ¿no es cierto?, frente, por ejemplo, a la Corte Internacional Penal. Donde ha perseguido a sus miembros o a miembros que de alguna forma están investigando lo que son los derechos humanos en el caso de Gaza, por ejemplo, como la relatora especial para, ¿no es cierto?, el tema de Palestina. Y en ese marco, a tu juicio, estamos con estas de las debilidades que tú estás señalando de Naciones Unidas, que están en serio entredicho por lo mismo, ¿estamos enfrentando un nuevo ciclo en el nuevo orden internacional, a tu juicio? O sea, en Naciones Unidas hay una dualidad. Por un lado, las grandes decisiones no permite cumplir, digamos, con lo que son los elementos de la Carta de Naciones Unidas. Pero por otro lado, Naciones Unidas cumple un papel fundamental frente a ciertas situaciones particulares. El tema del hambre, el tema de la educación, el tema de las migraciones. Siempre está buscando a partir de lo que es el esfuerzo casi titánico de esos funcionarios. Por tanto, ahí quiero bajar eso. Pero en general no estamos asumiendo la complejidad del mundo. Las últimas reuniones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el calentamiento global han sido completamente insuficientes. O sea, ya hemos sobrepasado el 1,5 grados de temperatura, ¿no es cierto?, y de alguna forma eso está trayendo situaciones de cambios climáticos enormes, está trayendo alzas del mar, donde los primeros que van a ser afectados van a ser una serie de islas, pero después van a ser otros países y otros que son ribereños y que van a traer otro tipo de costos, migraciones, temas de luchas, digamos, por recursos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en el fondo el mundo
ha tenido una actitud completamente, vuelvo a repetir, tribal, simplista, frente a un mundo que cada día es más complejo y que entran a actuar nuevas variables, como el caso de la inteligencia artificial, que es un tema que no lo hemos tocado, digamos, pero un tema que está cambiando las realidades mismas, o sea, está cambiando la forma de ver la realidad, está cambiando, está determinando, no solamente rompiendo con el trabajo, que de alguna forma está dejando muchos trabajos obsoletos, sino de alguna forma está condicionando al ser humano a una lógica completamente distinta, y que ese es un tema bastante peligroso desde un punto de vista. Por eso algunos países están tratando de normarlo, pero de una perspectiva todavía muy lenta frente a los cambios vertiginosos que tiene la tecnología. Desde un tiempo a esta parte, Madeleine, uno de los focos de atención ha sido el conflicto de Rusia-Ucrania. Ha sido uno de los puntos. Donde participa Estados Unidos, la OTAN, los países que están en la OTAN, Rusia y sus aliados. Ha sido un punto que todavía no está, ese es un nudo que todavía no se puede desatar. A tu juicio, ¿será este 2026 el año en que esto pueda de alguna manera satisfacer las necesidades de la paz en el viejo continente o en el continente europeo, a tu juicio? Yo no lo veo así. Yeah. No lo veo y no lo creo. Y por varios motivos. Uno, yo tengo la impresión de que hoy día hay un cierto hegemonismo flexible, por llamarlo, donde hay tres grandes países que de alguna forma tienen intereses geoestratégicos, geopolíticos globales. El caso de Estados Unidos, China y Rusia, fundamentalmente. India no lo cuento porque India está un poco absorto todavía en su propio desarrollo y en sus propias crisis internas, a pesar de ser una potencia nuclear. Y que ellos de alguna forma están midiendo a través de elementos de tolerancia en el mundo si pueden avanzar en sus intereses egoístas y no, digamos, un poco civilizatorios, humanos, digamos, sino en esa perspectiva. Es decir, el caso hoy día, ¿no es cierto?, del bombardeo a ciertas instalaciones en Venezuela y la captura de Maduro, por ejemplo, es un retorno a lo que era la doctrina Monroe y lo que era la diplomacia de las cañoneras, digamos. Correcto. Y de alguna forma tiene que ver con intereses de recursos, pero también eso es una demostración de fuerza hacia otro, que de alguna forma es un espejo frente a otras posibilidades. Y eso es un mensaje para Groenlandia, ¿no es cierto? Es Correcto. un mensaje para una serie, o la intervención, por ejemplo, frente al narcotráfico en México. Es decir, es una situación que no es solamente el caso específico de Venezuela. El caso, ¿no es cierto?, específico de Ucrania, ¿no es cierto?, y Rusia, es un concepto que de alguna forma que está detrás, que tiene que ver también con un enquilosamiento de Europa. Europa perdió completamente ese sentido moral que tenía. Primero, todos los conflictos hoy día en el mundo, gran parte, son a partir del colonialismo europeo. Correcto. Si lo vemos en el caso de África, por ejemplo, en el caso de Somalia, con Somalilandia, digamos, y todas esas cosas, tienen que ver con el colonialismo directo, digamos. Correcto. En el caso de Yemen, o sea, todos los países en general, el Medio Oriente tiene directamente que ver con el colonialismo europeo. Correcto. Segundo, yo creo que Europa ha sido un poco hipócrita, en el sentido, a pesar de haber tenido dos guerras mundiales, frente a lo que es el respeto internacional, el respeto de los derechos, de alguna forma, tanto normativos como humanitarios. Y eso ha sido, lo vemos en el caso de Gaza. Por ejemplo, en el caso de Gaza directamente nosotros vemos que países como Alemania, como Gran Bretaña, son los que le entregan armas a Israel para que siga masacrando a la población palestina, para que siga con el genocidio, para que de alguna forma genere una inanición del resto, digamos, del pueblo palestino. Hoy día Cisjordania está a punto de quebrar. No estoy hablando de Gaza, estoy hablando de Cisjordania. Sí, correcto. Entonces están buscando la aniquilación. Y los países europeos en general, a excepción de algunos, como el caso de España o el caso de Irlanda, que son menores, digamos, la mayoría de los grandes países hoy día, de alguna forma, mantienen una política ambigua. Doble rasero. Claro, una situación que en el fondo son declaraciones sin condenar abiertamente o con acciones directamente. Esa es una situación en el caso de Europa directamente y que de alguna forma tiene que ver con Ucrania. Ahora, ¿cuál es el tema fundamentalmente con respecto a Ucrania? Primero, digamos, el caso de Putin tiene una concepción expansiva de volver a generar o el imperio soviético o la ex Unión Soviética. Y hay una discusión que no voy a entrar porque es un tema bastante largo y en el fondo si no nos vamos a quedar en ese tema.
pero tiene un elemento expansivo que después puede venir a lo que son las ex repúblicas o otras repúblicas. De hecho, Rusia, digamos, siempre fue expansiva. Está la guerra de invierno, ¿no es cierto?, que tuvo con Finlandia, o tiene otra serie de situaciones que siempre tuvo una actitud expansiva. Desde 883 o 33, con el príncipe Oleg, digamos, en adelante, empezamos con la situación expansiva. Pero también fue invadido, no te olvides, los polacos, los suecos, no, los está bien. alemanes, Es que lo que pasa es que ahí había una disputa de imperios. Correcto. Pero el sentido imperial siempre estuvo presente. Lo que pasa es que los otros imperios se destruyeron, como el imperio austrohúngaro, como, ¿no es cierto?, el otomano, etcétera, etcétera. Pero sin embargo quedó la Rusia, digamos, como un elemento central, y después se fortaleció con lo que fue la revolución, digamos, bolchevique. Y a tu juicio, esa fue una de las razones por qué Europa no quiso incorporar en ese tiempo, cuando estaba Yeltsin, estaban peleando la idea de incorporarse. Fundamentalmente fue Gorbachev. Gorbachev planteó, digamos, la necesidad de ser una gran Europa. De ser una gran Europa. Y yo creo que ahí fue una equivocación estratégica, porque lo que hizo Europa ahí, con una mirada fundamentalmente a partir de la incorporación de los ex países socialistas, que en general tuvieron regímenes de derecha o muy anticomunistas o muy anti-Unión Soviética, limitaron lo que era una mayor entrada de lo que podría haber sido Rusia, ¿no es cierto?, al mundo europeo. Y eso no solamente frenó, sino que mermó completamente lo que fue una democratización, un proceso democratizador que había al interior de Rusia. ¿Y a tu juicio eso fue un error entonces? Un error completo de parte de Europa, completo. Pero además Europa de alguna forma no logró afianzarse la Unión Europea como un poder global tampoco. Más bien tuvo expresiones globales y tiene elementos civilizatorios importantes, digamos, desde la Revolución Francesa hacia adelante. Correcto. Sin embargo, no logró consolidarse y por lo tanto no logró permear muchas zonas, digamos, que estuvieron, digamos, fueron partes que se incorporaron. Y en ese contexto, Mladen, nosotros fuimos testigos, todos presenciamos a través de las pantallas ese encuentro que tuvieron los jefes de Estado de Europa con Trump en la Casa Oval, cuando los tuvo, ¿no es cierto? Él estaba detrás de su escritorio y estaba todo... Y se hablaba de la gran humillación de Europa por parte de Estados Unidos. Después lo que hizo el secretario de la OTAN, ¿no? Cuando le escribe una carta a Trump diciéndole maravilla, y etcétera. Es que Europa se arrodilló finalmente ya de una manera, lo que hizo la Ursula von der Leyen cuando va a la casa privada, a su cancha de golf, a Trump, y ahí hubo una cosa muy simbólica, ¿no?, donde los europeos se sienten humillados. ¿Tú crees que eso efectivamente es simbólicamente una señal? Yo creo que Europa se encuentra hoy día sobre la base de tratar de mantener alianza a partir de ciertas amenazas que tiene, o amenazas o desafíos, no sé cómo llamarlo, porque de repente depende cuál, con respecto a grandes países como el caso de China, por ejemplo, que hoy día está dominando el comercio y tiene una relación completamente desigual. China le ha ganado, o sea, se ha apoderado en general de todo el mundo en términos comerciales. Correcto. Hay pocos países que tienen un comercio vis a vis o China tiene una balanza negativa frente a ese país. Muy pocos, para decir verdad, son contados con los dedos de la mano. Por lo tanto, ahí es uno. Y el segundo es la amenaza de esta expansión rusa, donde el caso de, ¿no es cierto?, de Putin fue capaz de volver a reivindicar un poco una Rusia que fue muy desmedrada, quedó muy humillada, le fue capaz de ir dando, digamos, una capacidad de volver a ser un actor internacional importante y volver un poco a tener un elemento geopolítico mayor. No solamente en sus actuaciones en Siria, ¿no es cierto?, y teniendo una base en Tartus, por ejemplo, sino también, ¿no es cierto?, con este control, primero, ¿cómo se llama?, en el 2014, de Crimea, donde el mundo quedó callado, se tomaron Crimea y nadie dijo nada. Y en ese marco, Mladen, tenemos Rusia, India, China y los grupos que conforman BRICS. Estoy llevándote a los BRICS como una cosa emergente que ha golpeado de alguna manera la mesa, cerca del 45% del PIB mundial, sí. 54% de la población mundial, una fuerza militar poderosísima,
que supera con creces lo que son Estados Unidos y sus aliados. Eh, ¿Cómo ves tú en este mapa que se está nuevamente dibujando este año 26 o lo que queda hasta el 2030, en esta Europa disminuida, un Estados Unidos tratando de Groenlandia, mirando hacia América Latina, y estas... Lo veo difuso nuevamente porque evidentemente hoy día los intereses son globales y son multilaterales, o sea, digo, no solamente organismos, sino multilateralmente en términos de muchos países. Hay una visión hoy día, ¿no es cierto?, en el fondo de tener relaciones bastante amplias. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el caso de las políticas exteriores de Estados Unidos están exigiendo limitar la presencia china. Y por lo tanto ahí hay una lucha donde los países van a tener que entrar a actuar dentro de marcos muy estrechos, en el fondo para tratar de satisfacer, ¿no es cierto?, lo que son estas políticas autoritarias transaccionales del presidente Trump, y que de alguna forma impone sanciones, impone, digamos, incluso es capaz de amenazar a países con los cuales son potencias regionales, como el caso de Brasil, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, donde Estados Unidos tiene un superávit de más de 6.000 millones de dólares, o sea, países donde Estados Unidos gana. O sea, el hombre no tiene Dios ni ley, él lo que usa son políticas donde estira el chicle al máximo, recoge un poco, pero siempre obtiene ganancias. Y eso es un tema donde Europa ha cedido frente a lo que es las políticas, ¿no es cierto?, diría como imperiales de Estados Unidos, de este señor, ¿no es cierto?, que de alguna forma impone ciertas normas internacionales. Ahora, en el caso de los BRICS, es una alianza flexible, es una alianza en la diversidad, digamos, pero también esto va a generar también elementos al interior de los BRICS que va a implicar tomar ciertas medidas que de repente puedan enojar o puedan de alguna forma generar contradicciones entre los países de los propios BRICS. Porque lo que está haciendo el caso del presidente Trump es decir, estás conmigo o estás contra mí, digamos. No tiene una política global, en el fondo, digamos, busquemos la cooperación en esta diversidad, en el fondo, para enfrentar problemas globales. Y tengamos ciertos principios básicos. Al presidente Trump no le interesa la democracia. De hecho, la está destruyendo al interior del propio Estados Unidos, digamos. Fundamentalmente condicionando a la prensa, condicionando los poderes, persiguiendo a las universidades, lo que es la formación. Claro. No le interesa. Por lo tanto, él más bien juega como dueño de empresa a sus intereses particulares. Y eso lo está colocando y está obligando al resto de los participantes a de alguna forma tomar partido en este ámbito. Y en ese contexto, disculpa, sí. tenemos el grupo de los BRICS, tenemos la OTAN, y han aparecido con fuerza ASEAN, el grupo ASEAN, que es un grupo que es poco conocido, poco hablado aquí en nuestro país, digamos, Chile, solamente a nivel de entendidos, pero son una fuerza importante del Asia-Pacífico en sus mercados, están con grandes economías, y tenemos un sur global, un África que está emergiendo con una fuerza en Etiopía, algo que... ¿Cómo ves tú que estos polos se han ido desarrollando, se han ido generando? ¿Van a tener en estos años próximos? Yo tengo la impresión de que el mundo más bien ha entrado a una cierta... se ha revertido más bien las tendencias a buscar... más bien lo que ha hecho es irse a su propia zona. Correcto. No a globalizarse, y por lo tanto la cooperación evidentemente va a seguir y el comercio va a estar porque, como dicen, business is business, ¿no es cierto? Claro, el negocio es negocio. Correcto. Sin embargo, se han tribalizado un poco más. ASEAN funciona bien porque los países asiáticos hoy día tienen competidores importantes, digamos, y de alguna forma ellos están mirando un poco la necesidad de buscar una cierta relación global con el mundo, pero están hace mucho tiempo los países de ASEAN. Y incluso han avanzado no solamente en términos comerciales, sino en términos de seguridad, por ejemplo. No es que tengan una alianza de seguridad, pero tienen medidas de seguridad hoy día que de alguna forma preponderan para beneficiar lo que es el comercio. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de África hoy día, que también está un poco mirándose más hacia adentro, África está llena de conflictos. Estamos llenos todavía de conflictos tribales, conflictos, digamos, de democracia, con golpes militares. Hemos tenido varios golpes militares en el último tiempo en el caso de África. Por lo tanto, es un continente que si bien está avanzando, y está avanzando en un sentido de unidad, va muy lento.
Pero la relación, por ejemplo, América Latina, África es muy baja, excepto ciertos países que siempre han tenido una relación más preponderante, como el caso de Brasil o el Correcto. caso de Cuba. Son dos países que han tenido una presencia. El resto son más bien ciertos intercambios formales, pero no hay una relación más global en ese sentido. Incluso América Latina. Ya no se puede hablar de América Latina, porque América Latina hoy día los países están actuando individualmente. Los grandes organismos internacionales de la región, UNASUR desapareció, la OEA no es nada, la OEA en ninguno de los conflictos ha aparecido la OEA. Yo no he visto a la OEA en el caso venezolano ahora, digamos. No he visto a la OEA, ¿no es cierto?, en el tema del narcotráfico y la destrucción de lanchas que supuestamente son narcolanchas, que nadie ha probado eso. No la he visto. Los organismos en general no funcionan, excepto algunos organismos muy particulares que tienen que ver con ámbitos particulares, con la energía o con ciertas cosas muy particulares. Pero en términos más globales, entonces no veo tampoco que la región actúe como región. Y ahora, ya que nos vinimos para América Latina, la coyuntura. Hoy día supimos la noticia de la intervención directa de Estados Unidos. A tu juicio, ¿cómo eso va a impactar en América Latina, sus relaciones, Brasil, México, Colombia? Esto va a ser un efecto dominó. A tu juicio, ¿cómo va a operar este escenario que algunos decían que iba a venir, pero ya partió ya? Sí, el tema es que yo creo que hoy el mundo está teniendo una tolerancia frente a la violación, frente a la destrucción de ciertos conceptos como soberanía o conceptos básicos que permiten la relación entre los estados. Yo no creo que la región vaya a actuar más allá de declaraciones, digamos, frente al tema de Venezuela. Hay que ver la actitud de Brasil. México no puede hacer mucho por las implicaciones económicas que tiene y por la cercanía que tiene con Estados Unidos, digamos, más allá de declaraciones, cosas por el estilo. Incluso a través de cosas México le estaba comprando petróleo a Venezuela, digamos, por abajo, digamos, y seguía comprándole. Pero más allá de eso no puede hacer nada. Yo veo a la región hoy día muy dispersa, primero que nada. O sea, aquí no veo la capacidad de que volvamos a los movimientos de los 60 Yankee Go Home, digamos, no lo veo, porque creo que hoy es un mundo que estamos fraccionados, fragmentados. De alguna forma la gente se ha acostumbrado un poco a una política de supervivencia en este mundo. Es decir, Trump con sus acciones unilaterales, por ejemplo, arancelarias, estaba destruyendo lo que es el comercio internacional. Todo lo que fueron las normas de Bretton Woods, todo lo que fue la creación, digamos, de este comercio que supuestamente iba a estar regulado, normado, lo está rompiendo completamente y nadie dice nada, digamos. Lo que tratan es de buscar una solución particular de cómo les cobran menos aranceles, digamos, o no pierden el mercado. Entonces, yo veo un mundo muy retrotraído en general para reaccionar frente a este tipo de acciones. Por lo tanto, en el caso de Venezuela no veo una acción mayor. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que esto de alguna forma está dando pie para que se tomen otras acciones internacionales. Por ejemplo, ahora el caso de Rusia está avanzando mucho en el frente con Ucrania. Está usando, a pesar de que tiene una cantidad de muertos enorme, Rusia, digamos, ha tenido pérdidas enormes, hoy día está avanzando en territorio y quizás va a querer tomar más de lo que quiere tomar. China acaba de realizar, en el fondo, ejercicios militares frente a Taiwán que está probando. Como ve que Estados Unidos está actuando, porque la política de Trump es un poco la política de la doctrina Monroe. Correcto. América, no para los americanos, sino América para los estadounidenses. Correcto. Y para el capital estadounidense. Y así ha dejado un poco a cada uno de estas potencias que domine su propia región, en parte. Te quiero dejar la última pregunta. No la de Chile en este concierto. ¿Cómo ves tú en este entorno nuestro país en materia de relaciones internacionales? ¿Cómo crees tú que va a ser este caso anunciada, ¿no? Que él iba a tener una estrechas relaciones con Estados Unidos, etcétera? ¿Cómo ves tú lo que va a pasar con Chile en estas materias? También difuso. Yo por eso vuelvo a repetir que estamos Correcto. en un mundo de una incógnita muy grande, que estamos en una cierta distopía, digamos, vuelvo a repetir.
porque en el fondo aquí, más allá de las voluntades, tiene que ver también con correlaciones de fuerza, tiene que ver con actuaciones de terceros, y ahí hay un tema no claro, porque, por ejemplo, el principal socio comercial de Chile es China. Por supuesto. El segundo es Estados Unidos, pero el primero es China, en inversiones, en comercio, en varias cosas. Por lo tanto, en el fondo no puede llegar y romper con China. No puede alejarse de China. No puede hacerle desaire a China. Como el que le hizo Milei hace poco, pero que en el fondo China le apretó un poco, y China cuando aprieta, no lo hace mucho, pero cuando le corta la llave de la compra de soya o ciertos créditos, qué sé yo, Correcto. y se acabó la pelea. Entonces, él va a tener que moverse en una cuerda floja. Esa es una situación. Chile de alguna forma es capaz de sobrevivir porque tiene relaciones con todo el mundo. En general, y en ese sentido no puede entrar a tomar partido porque empieza a perder mercado la medida que uno empieza a perder mercado y empieza a perder relaciones, empieza a perder soberanía. Porque de alguna forma lo que nosotros nos mantiene bien es la diversidad. Nosotros a partir de la diversidad, ¿no es cierto?, somos capaces de poder tener equilibrio y no tener una dependencia absoluta, y por lo tanto podemos mantener ciertos márgenes de soberanía. Y eso es un tema no menor. Yo creo que el caso de Kast no va a poder, en el fondo, romper eso. Segundo, yo tengo la impresión de que Kast internamente, si bien hoy día ganó en las elecciones, y supuestamente aquí en general en la región y en el mundo hay un viraje hacia la derecha, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo creo que en el fondo tenemos una crisis de partidos políticos, tenemos una democracia en crisis, una democracia que, como decía la presidenta Bachelet, is not delivering, no está entregando, digamos, y la gente está exigiendo más, y por lo tanto llega un populista, digamos, ya sea de derecha, de izquierda, donde sea, digamos, y ofrece, y la gente se va con eso, porque de alguna forma o está menos informada o ya en el fondo no tiene otra alternativa. Ahora es un tema de la crisis, pero sin embargo, cuando empiezan a perder los derechos, la gente empieza a protestar. Lo vimos ahora recién con la elección, ¿no es cierto?, de Zamora en Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia. Y cómo empezaron al tiro cuando subió el precio de los combustibles, empezaron las protestas. Correcto. Yo creo que en Chile si empieza lo mismo, en Argentina lo vemos con Milei, las protestas están al día, en el caso de Ecuador, digamos. Entonces, correcto, no es que haya un viraje hacia la derecha, sino más bien hoy día los ciertos populismos de derecha han sido capaces de usar bien los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, han tenido un discurso persistente, fundamentalmente un discurso muy simple, con mucho eslogan, pero en el fondo no responden a realidades complejas. Y cuando tengan que interpretar esas realidades complejas, ahí van a ver. Cuando aquí dicen que quieren echar a 6.000 personas funcionarios, ¿no es cierto?, públicos, es imposible. Es imposible porque en general la administración pública es una administración muy compleja. No solamente, claro, uno puede limpiar un poco, decir, limpiar en qué sentido, sacar algunos funcionarios correcto, que no funcionan bien, digamos, o que son, pero son muy pocos. En general, aquí faltan médicos, aquí faltan profesores, aquí falta gente en la administración pública. Correcto. Primera cosa. Segundo, tampoco puede quitar ciertos derechos sociales. Anda que Kast, empieza a quitar la PGU, por ejemplo. O que baje, ¿no es cierto?, las enfermedades que hoy día se están viendo en el auge. En el auge, por ejemplo. Es imposible, la gente se va a salir a protestar. Con la delincuencia no la va a resolver. Si la delincuencia no la resuelve, ni siquiera con la fuerza. Tenemos el caso, no, acá va a haber una matanza, ¿no es cierto?, en Manta, digamos, de personas porque hay una pelea entre narcotraficantes. Aquí para resolver temas complejos necesita tener políticas complejas y necesita contar con una cierta unidad nacional. Por lo tanto, va a tener que transar con los partidos políticos de oposición, en el fondo, para lograr poder avanzar en ciertas políticas. Correcto. Por lo tanto, yo no creo en ese viraje de derecha. Yo creo que es una falacia, a pesar de que hoy día tenemos bastante más, presidentes en ejercicio que son de derecha, sobre todo de extrema derecha. En Europa, por ejemplo, hay avances importantes, en el caso de Reino Unido, en el caso de Alemania, para no nombrar a los tradicionales como Orbán, ¿no es cierto?, en Hungría, claro, pero sin embargo, o Meloni, digamos, que ya está instalada. Orbán y Meloni. Pero la propia Meloni, hoy día, por ejemplo, ha tenido que en el fondo suavizarse, claro, ha tenido que en el fondo empezar a transar y ha tenido actitudes distintas, ha condenado, por ejemplo, el genocidio en Gaza, completamente ajeno a lo que es la política derechista, un poco que ha apoyado a Netanyahu. Entonces yo creo que en el caso interno en Chile y en el caso de la región, puede que surjan liderazgos populistas de derecha,
Sin embargo, su capacidad de actuación va a estar mucho más limitada. Muchas gracias, Mladen. Nuevamente agradecemos que hayas estado en tu casa y en una muy interesante conversación, sobre todo para quienes nos están escuchando y nos van a ver de los sectores rurales, de los sectores un poco más alejados del centro de Chile. Gracias. Un gusto Y nos estar con vemos, ustedes. vamos a ver de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Mladen.